tenor de la salsa, el pastor Alex de Castro. Fuerte ese aplauso. Yes, bienvenido. Qué bueno. Oye, qué día espectacular. Ajá. Qué día espectacular. Hoy puede ser un gran día. No, es algo tremendo. Yo venía, ¿verdad? Relax, porque estoy aquí cerca. Y de momento, brother, despierto y veo el día. Tú sabes, el regalo, la bendición. Y tuve que invitar a la gente, no solamente a la sección, que estoy agradecido de Dios de esta oportunidad tan linda, porque hay cosas tan bellas pasando. Mira, te traje algo, ¿verdad? Te traje, Sí. yo no sé si lo pueden mostrar. Yo Claro, no sé. Claro que sí. Este Aquí está. regalo Muéstralo, de Alex de muéstralo. Castro a nosotros esta mañanita aquí. ¿Cómo es que se llama, sabes? Eso se llama una muestra de amor. Después tú le pones el nombre que tú quieras, tú sabes. Déjame darle la recibimos, voy la a darle recibimos. compartir a la sección. Es que el nieto mío, Arecito, Ajá. yo tengo un nieto que eso es una belleza. Entonces, él viene con esa cara tan bella y me da esa muestra de amor y me dice, abuelo, te amo. Ay. Y yo lo abracé, lo besé, le dije, papi, gracias, qué lindo, tú eres tremendo, tú sabes. Y algo habló a mi corazón, porque cuando tú puedes ver belleza donde la gente pasa por alto, o sea, donde tú puedes ver belleza donde quizás otros ni se dan cuenta, tú vas a ser feliz. Sí. Y yo le dije, Alecito, tú estás destinado a la felicidad. Yes. Porque si tú puedes ver en esto una flor, él me está regalando, él fue al patio y vio y me trajo esa muestra de amor. Y eso habló tanto a mi corazón, porque cuando él, imagínate, cuando vea, hay gente que ve flores y ni siquiera reacciona, tú sabes, ve belleza y no reacciona. Y nosotros necesitamos reaccionar a todas las cosas lindas. Hoy puede ser un gran día. Quiero que compartas este live, que comente, la gente que está a través de Nueva Vida 97.7, porque realmente quiero bendecir tu vida en esta mañana. Y de lo que quiero hablar es de defender nuestro lugar. Y voy directo al grano. Jueces 7:19-21 dice que Gedeón y los 100 hombres que le acompañaron llegaron al borde del campamento cuando comenzaba la guardia de la medianoche y se acercaba a hacer el relevo de los centinelas. Tocaron entonces las trompetas de guerra, rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Los 3 cuerpos del ejército tocaron las trompetas, rompieron los cántaros. En la izquierda tenían las antorchas, en la derecha las trompetas para poder tocarlas, y gritaron por el Señor y por Gedeón. Y se quedaron todos quietos, cada uno en su puesto alrededor del campamento. Todo el campamento se despertó y lanzando alaridos se dieron a la fuga. Y esto es maravilloso y muchos conocen esta historia de Gedeón, un hombre que está pasando un temor tremendo, mas sin embargo Dios lo llama mi héroe, tú eres mi heroína, varón esforzado y valiente. Y él en ese proceso que está atravesando, donde hay estrechez, donde hay maltrato gubernamental, donde le están pasando por encima a los madianitas, que es el gobierno de ese tiempo, le cuestiona a Dios, mira lo que está pasando, porque estamos de esta manera, y él le dice, no, si yo te voy a dar la victoria. Y Dios le fue achicando las cosas, y de un presupuesto de 32,000, pues terminó con 300. Yo no sé si tú puedes hacer un ajuste con eso, pero la intención de Dios era mostrarle a Gedeón y mostrarnos a nosotros que con él nosotros salimos ganando. Dios le muestra a los enemigos un sueño donde Gedeón anda con el Señor. O sea, Dios puede hacer que gente esté soñando tu victoria. Eso es tremendo. Pero es tu fe lo que va a hacer que ese sueño, esa visión se manifieste. Y cuando tú no le añades fe a tu sueño, tú vas a tener un sueño sin realización, vas a tener una meta sin alcance. Pero cuando le impartes fe a tu sueño, tu visión se mueve, tu visión se desarrolla, tu visión se ejecuta, tu visión se actualiza. Hay otros que te ven triunfando, pero tú añádele fe. Y es cierto, hay gente que te puede infundir temores, pero ¿cuánta gente te ha estado soplando que alcances tus sueños, que sigas para adelante? Tú métele fe a esas metas. Tú métele fe a esos sueños, añádele fe. Otros están viendo victorias en tus sueños. Y así como Gedeón, pon tu fe en el Señor. Pon tu fe en tus asignaciones divinas. Y esto es importante, porque los momentos hay que aprovecharlos. Dice que llegaron Gedeón y los 100 hombres
que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la vigilia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Una estrategia de Dios, y cuando las oportunidades llegan, tienes que discernir el momento. Cuando estás en el sitio indicado, en el momento oportuno, ese es tu tiempo. Y Gedeón esperó ese momento oportuno para él, en el cambio de guardia. Y esto porque es importante, porque mientras unos están cansados, tú estás adelantando. Y mientras unos están esperando a ver qué pasa, tú te estás preparando, tú estás estudiando, tú estás entrenando, tú te pones en condición, tú te arreglas, tú te pones afilado como machete, porque tu momento es tu momento. Y cuando llega tu momento, ese no es momento de prepararse, había que estar preparándose para cuando se diera el momento. Y se van a encontrar la oportunidad y la preparación. Y ese es tu momento de promoción. Algunos lo pueden llamar suerte. ¿Qué suerte tú tienes? Sí, es cierto, tengo suerte, pero encima de eso tengo la unción del Espíritu Santo que va a llevarme a hacer esa asignación divina, y de momento, ¡boom!, se te dio. De momento, ¡boom!, se te abrió la puerta. Llega el pedido grande. De momento, llega la aprobación de la beca. De momento, llega la aprobación del préstamo para ese negocio. Y yo siempre estoy impulsando a la gente a salir de deudas, pero hay deudas necesarias que te van a mover hacia adelante. Y de momento, ¡boom!, llega esa gente que te auspicia. Si estás en este tiempo soltero, mire, prepárese, póngase guapo, cómprese un poquito de brillantina Alca para que se ponga en ese pelo. Tu momento viene. Tienes sueño de ser cantante, pues tienes sueño de ser cantante, vocalice. Y usted prepárese, y cuando viene a ver, ¡boom!, llega el productor y usted está listo. No llega el productor, no te llaman por una audición, aparece la audición y tú no estás en condiciones. Está todo barrigón, está todo ronco, está todo esbaratado, así no es. Entonces planifique, tiene sueños financieros. Planifica en cuánto se te va esto, porque de momento aparece un inversionista que te oye hablar de tu sueño y se contagia y dice, voy a poner un peso ahí, esto tiene futuro. Y en este tiempo nosotros debemos ser así, estrategas de Dios. En este tiempo coge ese cursito online y de esos pasos para adelante. Abra los ojos, preste la atención a las oportunidades, porque están llegando oportunidades. La guagua de la bendición te pasa y te montas o te montas. El apóstol Pablo dijo algo tremendo, dijo que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. No es tírate a llorar, no es tírate a quejarte, no es tírate a analizar, no analices tanto. Análisis más análisis es parálisis. Y usted tiene que seguir hacia adelante y hay que aprovechar el tiempo. Los 3 escuadrones tocaron trompetas, oiga esto, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, en la derecha trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Cuando tú suenas la trompeta, cuando tú alabas a Dios, cuando tú profetizas tus metas, cuando tú entras por las puertas con alabanza, cuando tú entras a la casa con gritos de júbilo, cuando tú llegas al trabajo y tú llevas una sonrisa y tú llevas algo, tú llevas un aroma diferente, ¿tú sabes qué ocurre? El enemigo se confunde. Cuando tú cantas victoria, el enemigo se confunde. Cuando tú cantas sanidad, el enemigo se confunde. Cuando tú alabas a tu marido, el enemigo se confunde. Cuando tú das gloria a Dios por tus hijos, el enemigo se confunde. Cuando tú das gracias a Dios por el trabajo, el enemigo se confunde. Hoy puede ser un gran día, eso confunde al enemigo. Por eso cuando el Señor enseñaba cosas que era de tanta confusión para el enemigo, ora por tus enemigos, decía. Bendice al que te maldice. Cuando tú te quejas, el diablo dice amén. Cuando tú dices estoy pelado, el diablo dice amén. Cuando tú dices este hombre es malo, el diablo dice amén. Cuando tú dices estoy esbaratado, el diablo dice amén. Es capaz de decir gloria a Dios. No. Cuando usted mira los proyectos del gobierno y usted dice esto se va a poner malo, el diablo dice amén, pero usted lo confunde. Y en este tiempo nosotros lo estamos confundiendo. Si tenemos gente en el gobierno que no se van a quedar callados, eso no lo habíamos tenido nunca. Y usted sabe que cuando usted dice yo en mi casa serviremos a Jehová, el gobierno es un administrador de sus propios bienes, de la propia gente del gobierno, no es un agente de bendición para el pueblo. Eso no ha existido. Entonces tú los confundes. ¿Cómo tú confundes al enemigo? Escribe a los legisladores, confunde al enemigo, achuécalo con tu piedra, tú llámale, tú ves cuando hay marcha, tú marchas. Nosotros no estamos allí disparándole a nadie, pero es que tu presencia es un tiro a la cabeza. Confúndelo con tu alabanza, con tu trompeta, con tu sueño. Suena tu trompeta y créele a Dios. Para algunos puede sonar locura, pero para Dios esa locura es sabiduría.
Cuando tú vives delante de Dios con un corazón quebrantado, como un cántaro, porque el enemigo quiere verte con un corazón arrogante, con un corazón soberbio, con un corazón altanero, como si tú todo lo sabes, o como si tú sabes, como si el sol no te quema la espalda. No, cuando tú rompes ese cántaro delante de Dios que defiende al humilde, entonces se turba el enemigo, porque él, por el guille, o por el orgullo, fue arrojado del cielo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice el salmista. Enciende tu antorcha en este tiempo. Avive el fuego del don de Dios que hay en ti. Esa es la manera de encender la antorcha, el fuego del Espíritu Santo. Pon tus dones a la disposición de la iglesia, pon tus dones a la disposición de tu patria, pon tus manos sobre los enfermos, echa fuera demonios, habla en lengua, da una palabra de ciencia, siembra una semilla de fe, enciende esa antorcha. En este tiempo la iglesia tiene la antorcha encendida. Por eso tú ves la iglesia levantando bandera, por eso tú ves la iglesia decir, eso no se lo van a hacer a mis hijos. El gobierno puede decir lo que quiera decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, eso no va a ocurrir de otra manera. Josué no estaba hablando de una promesa. O sea, Josué estaba hablando de sus calzones bien puestos. Escojan a quien ustedes quieran servir, pero en casa, no. Exacto. Yo le enseñé unos temores a mis hijos. Tú sabes, por ejemplo, a los hijos míos machos, yo les enseñé a no entrar a baños con machos. Y hoy en día, mi hijo mayor tiene 33 años, mi hijo va al baño de su casa. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Por todo esto que viene y por todo lo que puede venir. Pero ¿sabe qué? Ellos van a estar apercibidos, ellos van a estar bien enseñados. Aquí no hay una iglesia dormida, aquí no hay una gente pasando por alto lo que está pasando. Aquí no se está hablando de política, aquí se está hablando de vida. Y se nos va la vida. Sí, de valores. Se nos va la vida. Y Juan Carlos, más que de valores, estamos hablando de Dios, sí. Porque los valores varían, sí, pero Dios no. Entonces, sobre eso se trata de eso. Y la iglesia está levantando trompeta y la gente está levantando trompeta. Y a través de la vida de fuego tuya, Dios va a manifestar su poder sobre el enemigo. Se confunde el enemigo. Si Dios con un niño mató un gigante, si con una vara él abrió el mar en dos, con una lonchera le dio a comer a miles. Gloria a Dios. Entonces, lo que tú haces en tu iglesia, por eso es que el grito de guerra es por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Lo que tú haces en tu iglesia, tú lo haces para Dios. Lo que tú haces en tu matrimonio, tú lo haces para Dios. Lo que tú haces en tu trabajo, tú lo haces para Dios. Eso es adoración. Adoración no es un ritmo ni una música. No, adoración es tu vida. De honra al Señor. Eso se llama adoración. Tu pastor, tu jefe, tu marido, tu compañero, pero lo haces para Dios. ¿Sabes? Yo hoy grito por la espada de Nueva Vida y por el Señor. Porque es que si no gritamos así, el enemigo grita amén cada vez que nos desune. Sí. El enemigo grita amén cada vez que nos separa. Pero tiembla. Tú sabes, cuando yo veo ese viejo amigo o ese amigo viejo. No. Tú eres más viejo que yo, Fernan. Vamos a hablar claro. La fe siempre clama armonía. Yo sé que ahora, ¿por dónde nos llevará el Señor? Yo no sé, y nos prepararemos y estaremos listos, tú sabes. Y empezamos en este soltar de brazos, pero sabrá Dios por dónde nos lleva. Yo tengo que informarme mejor, porque tú me dijiste los otros días, no, vamos por televisión. Y yo dije, aparte, si vamos por televisión, avísame, porque yo para televisión voy a ir pintado con... Yo no voy a ir así, tú sabes. Yo te lo dije bien claro. Mírate allí. Mírate allí, mira qué bonito. Cosa bella, amén. Me miré y dije, no, es un artista. Es un artista. Mira así es un artista. Y eso, la fe siempre clama armonía. La fe mueve el poder de la unidad. Ellos gritaron y tocaron juntos. Y nosotros juntos vamos a lograr el propósito de Dios. Tu grito va a hacer la diferencia. Tu trompeta va a hacer la diferencia. Es una forma diferente de lavarnos los pies en este tiempo. Es una forma diferente de darnos un vasito de agua. Y aquel que solamente de un vaso de agua va a tener recompensa en el cielo. Por eso es que todos somos importantes. Por eso es que todos en este tiempo tenemos que inmiscuirnos, tenemos que involucrarnos, porque o nos involucramos o nos descualificamos. Y que lleguemos con una actitud diferente al trabajo, con una actitud diferente a la casa, con una actitud diferente a la iglesia. Jesús dijo algo tremendo, mira, el que no recoge conmigo reggaetonea. Así es. Nosotros somos un cuerpo y formamos parte de ese cuerpo. Usted asuma su posición. Ellos estuvieron firmes, estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento.
y todo el ejército enemigo echó a correr, dando gritos y huyendo. Paul Tournier, un científico que ha ministrado mucho a mi vida, dice que quien es profundamente enraizado en su lugar será mucho más apto para entrar en profunda comunión con todos los demás lugares del mundo. Y yo entendí con este hombre que por eso es que yo soy feliz donde voy. Por eso es que a mí me impresiona tanto donde voy. Porque es que a mí me impresiona ese monte. Mira, ese mismo monte que yo veo detrás de Mario el Colorado, que le decían Chistrí cuando chiquito. Que eso es otra cosa, tú sabes. No escondas lo que te representa, no esconda lo que te hace diferente, no esconda lo que es tuyo. Seguro. Tú sabes, esos cachetes tuyos, Fernando. Papi, tú tienes que ver cómo, mira, poca gente tiene esta frente. Pero es que esta es la frente del boricua, esta es la frente de don Pedro Albizu Campos, tú sabes. Esta es la frente del Gio. ¿Sabes? Yo tengo que lucir lo que tengo porque ese es mi atractivo. Seguro. Y ese es tu atractivo. Y nosotros, cuando amamos el país, cuando nosotros amamos el país, a donde vamos, los países que vamos nos aman. Mira, la tierra reconoce cuando un hombre bendecido le está pisando. O sea, yo siempre estaré impresionado por lo que hacía un hombre que siempre que aterrizaba en un sitio besaba la tierra. ¿Y sabe qué? La tierra recibe ese besito. Pero tú sabes la respuesta de la tierra hacia el que ama la tierra, el que ama a su... O sea, la patria es el hogar de los padres. O sea, la patria no son 100 por 35, mano. Son 3 millones de gente que vive aquí. Esa es la patria. Y esa es la pequeña diferencia. Y cuando tú te paras firme en tu posición, tú estás disponible para tu bendición. Tienes que amar tu trabajo, tienes que amar tu casa, tienes que amar tu ministerio. Pararse firme. Cuando alguien quiere debilitar la fuerza, moviéndose de su posición, surge la oportunidad para alguien. Y yo digo esto porque, por ejemplo, para hablar de la música, cuando alguien dice, me voy de la banda, pensando que a la banda le va a ir mal, generalmente viene un músico que quizás no tiene tanto talento, pero tiene más gracia, o Dios le da más gracia. Entonces empiezan a caer los guisos para la banda. Y tú ves entonces que Dios hace un movimiento siempre a favor. Y eso es algo tremendo, porque cuando alguien deja el hueco, es la oportunidad para alguien. Eso yo lo he visto muchísimas veces. Entonces el que no se para firme se desbalancea, se enferma, infirmus. Por eso cuando el enemigo ve tanto titubeo en la gente, que eso es un ataque satánico, el titubeo ese, pues él dice amén, porque ese infirmus quita a la gente de su posición. Yo no le aguanto a nadie, yo sí. A mí el que me la haga, se la perdono. El que me la haga, se la perdono. Y ya, tú sabes. Pero ¿cómo salgo victorioso si no es de esa manera? Cuando tú te mueves de tu posición, el que pierde la posición eres tú. Te quejas de tu trabajo y viene otro. Y hace mejor trabajo. Y estabas a punto de recibir el aumento que lo recibió el que llegó por ti, que empezó ahora. Párate firme. Te quejas tanto de tu matrimonio, que te quejas tanto de tu esposa, te vas de tu casa y ¿sabes qué? Vas a ver a tu esposa en Facebook retratar con otro, feliz, viajando el mundo, y tú comiéndote un cable por estar quejándote tanto. Y ella rehace su vida y se hace feliz. Y tú quejándote, párate firme. Tú te quejas de la universidad, te quejas de los estudios, los profesores, deja la universidad. Y otros con menos materia gris que tú, pero con una actitud diferente. Termina los estudios y tú terminas diciéndole, jefe, cuando te paras firme, el diablo tiene que salir corriendo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando tú te mantienes firme en tu posición asignada, tú te sometes a Dios. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Y esa es la firmeza. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Eso es bello. A mí me fascina, como dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Señor. Moisés dijo, 5 de vosotros perseguirán a 100. 100 de vosotros perseguirán a 10,000. 5 de vosotros. Vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré
y afirmaré mi pacto con vosotros. Posiciónate en Cristo. Posiciónate en Cristo. Soy el pastor Alex Castro. Estoy feliz. Es que lo que sucede es que estoy feliz, estoy contento, estoy vivo. Tú sabes lo que es tú amanecer en un día así, rodearte con gente que te ama, gente que te inspira, gente que está apostando a ti, que creen que lo que tú vas a hacer va a salir. O sea, si las cosas se crean por lo que tú piensas, piensa bien. Piensa bien. Piensa bien. Piensa bien. Soy el pastor de la Iglesia Nuevo Testamento en las Parcelas Hill Brothers. Nos reunimos los viernes a las 7:30, los martes oramos y los domingos a las 8:30 de la mañana. Hoy puede ser un gran día, puedes ubicarnos. 787-627-4988. Queremos orar contigo, queremos orar por ti. Sacúdete el polvo. Él dijo, mi paz te doy. Olvídate de lo que te digan. Y qué bueno. Mira, es algo tremendo. Yo le decía a Fernán que yo me vacuné. De hecho, me vacuné. Me dio una reacción. Sí. Una reacción rápida. Entonces, el hermano que me llevó, Pedro de Jesús, pianista, el director de Andy Montañez, me lleva. Entonces le digo, tengo una reacción. Y se paró así a la orilla de un sitio ahí y rápido me trajeron unas alitas de pollo. Y empecé como a respirar, pero frita, no, olvídate de eso, de que al vapor, no olvídate de eso. Sí, amén. Frita. De momento empecé como que los signos, pero cuando me trajeron aquella chuleta cancán, wow, yo recuperé el aire, recuperé el sentido, me llegó la vida. Amén. ¿Tú sabes? Claro que sí. Mira, se fue la reacción. Sí, lo bueno, lo que pasa que a veces los que, por ejemplo, yo estaba oyendo de los temores de Juan lo que pasa es que ustedes no tuvieron amigos títeres. ¿Tú me entiendes? No, yo necesitaba uno que me zumbara. Tú tienes un amigo títere. Sálvate si quieres. Te tira al agua, tú sabes. Seguro, y descubres que el nadar es una cosa natural. Ajá. Entonces, porque las cosas naturales que trae el hombre le van a salir como No, ahorita. como el miedo las hace nada. Sí, no, es que es así. Por eso es cuando tú ves que el hombre, entonces no, el hombre quiere institucionalizarlo todo para sacarle un billete. Entonces están en escuelas para nadar. Para cantar. Bueno, no voy a decir de nadar, vamos a tirarle a los maestros de canto ahora. Tú sabes que queremos darle clase a nadar. Pero sí que el que va a cantar, lo va a cantar, y el que no va a cantar, no va a cantar. Pero si el que canta se prepara para eso, entonces se convierte en una persona extraordinario. Porque tú traes un talento ordinario. Pero cuando tú pones un poquito de cariño en esas cosas, tú haces algo extraordinario. Pues yo, como te decía, Fernan, yo no sé por dónde va la cosa cuando nos toque ir a la televisión y hacer entonces el programa. Y entonces, porque esto no se va a quedar. Yo no voy a estar todo el tiempo en una silla aquí como tú sabes, poniéndome viejo al lado de un viejo. ¿Tú me entiendes? Sí. No lo estoy diciendo por ti, ni por Juan. Si lo digo de verdad, yo sí lo digo por Juan. Tiene que ser por Mario. Aparte que la televisión merece que estas bellezas salgan con más frecuencia. Claro, que se vean las cosas lindas. Claro. Mira, Dios le dio la victoria a David, pero David tuvo que tirar la piedra. ¿Está bien? Dios nos ha dado una victoria tremenda, pero usted tiene que, si usted está quejándose de lo que están haciendo los legisladores, su queja no es suficiente. Ok, usted tiene que llamar, usted tiene que marchar, usted tiene que tirar la piedra y llévese 4 en el bolso por si acaso hay que tirarle a alguien más. Esas son cosas que, o sea, no analice tanto la cosa. Lo que no está bien, usted si se va a poner de acuerdo con el movimiento, marche, porque eso es lo que hay que hacer. Y lo digo no en el sentido, lo digo en el sentido literal. Hay que moverse y hay que hacer las cosas. Gracias a Dios en este tiempo se están viviendo tiempos tremendos y tenemos ventajas que no teníamos antes. ¿Sabe? Hay gente soplándonos y diciéndonos que nosotros las pusimos allí para eso. Sí. Que conste que nosotros las pusimos allí para eso. Usted también le puede escribir, también le puede escribir a Alicia y a Joan y decirle lo están haciendo bien. Exacto. Hay un pueblo aquí respaldándole. Porque es bueno, es bueno que ellas sepan que nosotros también a ellas les vamos a exigir. Sí, eso es así. Y eso es así, tú sabes. Pero miedo, no. De hecho, no. Nosotros tenemos a alguien que gritó, no tenga miedo. Voy para el agua. Muy vamos. bien. No, es así. Mira, voy para el agua. Tú sabes lo que es algo tremendo. Llamé a una persona, yo estaba en la cafetería ahí, aquí, rebusqué toda la nevera, pero aquí son como vegetarianos, yo no vine ahí que me, tú sabes. La nevera por ahí, no hay un paquete de hot dog ni nada, tú sabes. No hay nada de eso. Pero la cuestión que me llenó de risa, bueno, pero cosas que pasaron, ¿verdad? La señora que dijo, no, yo le tenía miedo a los negros.
Pero yo le decía, pero eso no es nada. Hay gente que le tiene miedo de una chuleta cancán. Tú sabes que eso es... Qué disimulado. Mira, es que el Señor, como se llame tu miedo, Dios no lo quiere en tu vida. Pero yo tuve unos títeres que me tiraron. Sí, no es eso es así. Bueno. Pero por eso es, porque a mí los títeres que me tiraron al río, me tiraron al río de la lechería. Entonces yo aprendí también a comerme esos seres que caminan por allí con 4 patas, tú sabes, media luna. Y yo creo que el Señor no quiere ningún temor en nuestras vidas. Eso es así. Y adelanta esos procesos, no se queden esos procesos, salga de eso. Si está en tu mano. Si está en tu mano perdonar, perdone y saque eso de su corazón. Si está en su mano tirarse en una quebradita, aprovechese y se puede tirar desnudo mejor, porque así es el swing. Seguro. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a ver... Me van a escribir. Sí, que para eso lo hago. Aquí o me aprueban o me votan. Olvídate de lo que te digan. No hay temor ¿Qué fue para lo que eso. dijo el pastor Alex de Castro ahí en ese último segmento? Juan Carlos, ¿tuviste lo que dijo el pastor? Pero es que lo que están diciendo allá abajo son barbaridades, tú sabes. Entonces nosotros no estamos diciendo lo que nosotros estamos diciendo, que no puedes tirarte al agua tal como viniste al mundo, porque tú no viniste solo, no te vas a tirar con tu mamá. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo decimos claro, pero no. Hoy va a ser un buen día. Hoy puede ser un gran día. Me alegro que me hayan dado esta oportunidad. Claro que sí. Yo estoy en este barco. Tú sabes, quiero decirle a los enemigos, a los que están por los aires y demás, que yo no estoy aquí a prueba, yo no estoy aquí. No, yo estoy en este barco. Estoy remando en este barco por la espada de Nueva Vida, por Fernan, por Juan Carlos, por Mori, por el Colorado y por el Señor. Amén. Y creo que... Por Sabdiel que está abajo, ese está abajo. ¿Sabdiel? Sí, Estaba, Sabdiel. Yari, ¿cómo se llama la niña que me abrió la puerta? Gigi. Gigi. Sí. Y eso es lo que ocurre. Amén. Estoy agradecido al Señor en este tiempo. Bueno, los que no tengan iglesia, visítenme para que se gocen con nosotros allí en la iglesia Nuevo Testamento. Eso es. Pastor Alex de Castro, hoy va a ser un gran día. Un abrazo, pastor. Bendiciones. Arriba. En las mañanas, de lunes a viernes, en ruta con Juan Carlos, Moraima y Fernan. Vive la experiencia Car Fest. Contamos con el más amplio inventario de autos usados certificados de toda el área norte. Unidades comerciales, deportivas, SUV y familiares. Carretera número 2 en Dorado. Aceptamos tu trading con o sin deudas. Car Fest, tu compra inteligente. 787-303-0555. 303-0555. O búscalos en Facebook como Car Fest PR. Se acerca el momento. Son los días donde reafirmamos nuestra fe y cimentamos nuestra esperanza. La Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz y sus pastores Mauricio y Elizabeth Guidini te invitan a ¿Dónde está? Semana Santa 2021. En la administración, la pastora Elizabeth Guidini. Deja de preocuparte por lo que otros piensen. Mantente enfocado en la meta. Y el pastor Magdiel Narváez. No se fije en el escenario, fíjese en lo